Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo, vamos, aún es tiempo, aún es tiempo, aún es tiempo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis amados amigos, hermanos en Cristo, amigos del Facebook, amigos del canal 18, amados. Pues buenas noches tengan todos ustedes, Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas. Está con ustedes la doctora Obdulia López López, su amiga, su hermana en Cristo. Y bueno, feliz poder estar en esta noche y compartir con ustedes de la palabra, que es un privilegio y un honor que Dios nos permite, amados. Y bueno, y que sea su Espíritu Santo. Yo les pido que me ayuden y me acompañen a orar y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas, amados. Necesitamos tanto de la voz del Espíritu de Dios que resuene en nuestros corazones. Amados, es que vamos a orar. Amado Dios de poder y de gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias antes que nada, Señor. Gracias por permitirnos estar este día, Señor, en este lugar, Padre. Ahí en el lugar donde están mis hermanos, en casita o en su trabajo, Señor. Permíteles, Padre nuestro, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a sus corazones y que esta palabra que hoy se va a revelar, Señor, a sus vidas, sea de gran bendición, Señor, y que se ponga por obra, Señor, cada vez que lo necesiten, Padre. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, habla, Señor, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, pues estamos en este mes, iniciamos y vamos a ver la voluntad de Dios, que es un tema hermosísimo y maravilloso, que creo que es un tema que tenemos de qué hablar. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra, y amados, pues hay que ponernos atentos. Pero antes de iniciar, vamos a mandarle saludos pues a la congregación Casa de Restauración, que pues de él depende este programa, y le damos gracias por este programa tan hermoso, Tiempos de Restauración. Y bueno, toda la congregación le mandamos un saludo. Dios bendiga grandemente a cada uno de los hermanos, cada familia, cada hombre, mujer, niño, adulto mayor. Le mandamos un saludote a todos los hermanos que nos escuchan, que nos sintonizan, y toda la congregación. Y bueno, también les mandamos un saludo a nuestros amados pastores, al pastor José Manuel Peña Hernández, a nuestra pastora Alejandra Leiva González. Pues le mandamos un saludote, un abrazo, y que Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas, que los siga usando con poder y con gloria para la gloria misma del Señor. Y amados hermanos míos, los invitamos a nuestro servicio familiar todos los domingos a las 11 de la mañana. Si no te congregas, pues ahí tienes una opción, amados, de poder acudir ahí a Casa de Restauración, que está en Zapotal Primera. Ahí estamos, amados hermanos. Nuestro servicio familiar inicia a las 11 de la mañana. Y bueno, pues vamos a iniciar este tema hermosísimo y poderoso, la voluntad de Dios. Ay, amados, la voluntad de Dios a veces, pues en muchas de las ocasiones en nuestras vidas puede hacer que no sea la misma que nosotros quisiéramos, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, ideamos otras cosas a lo largo del camino de nuestra existencia en esta tierra, y pues muchas de esas veces, amados, va a ser muy distinta a la que Dios tiene planeado para nosotros. Sus planes y sus propósitos son totalmente distintos a la voluntad que nosotros podamos tener. Pero hay algo que tú y yo tenemos que aprender en esta noche, lo que nos enseña su palabra, cuál es su voluntad. Entonces vamos a iniciar en Romanos capítulo 12, versículo 12, y nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no se amolden
al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, tú y yo, algo que nos tiene que quedar claro en esta noche es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios nunca va a ser de mal para nosotros sus hijos, nunca. Incluso para toda su creación, el Señor no desea ningún mal, al contrario, quiere lo mejor para ti y para mí, quiere lo mejor para toda la creación, para todo ser humano que camina en esta tierra. Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Padre, Él quiere todo lo mejor para ti, para mí. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro es que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para ti y para mí. Para todos es agradable, es buena, es perfecta. Amados, eso no quiere decir que la voluntad de nosotros siempre va a ser igual a la voluntad de Dios. O sea, ahí puede haber muchísima diferencia. A lo mejor nosotros ya ideamos en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuánta gente de pronto idea, no sé, una familia grande, una familia con muchísimos hijos y después de todo, pues la voluntad de Dios es distinta? La voluntad de Dios es que tengamos solo un hijo, porque Él sabe lo que vamos a enfrentar más adelante. Entonces, Dios es perfecto, Él nos conoce, Él sabe qué es lo que mejor nos conviene, qué es lo que mejor va a ir en nuestras vidas por ciertas razones que nosotros quizá en esta tierra nunca vamos a entender. A lo mejor en algún momento en nuestra vida, en esta tierra, la vamos a comprender, quizá ya al final de nuestras vidas. Yo te diré una cosa y te comparto algo muy personal. Yo siempre quise así como que tener muchos hijos, ¿sí? Y mi ideal era como tener 3 hijos. Entonces, si se podía, pues hasta 4, ¿no? Amados, pero la voluntad de Dios no fue esa. La voluntad de Dios fue darme una hija. Incluso a veces hasta pienso que no, dentro de su voluntad o de sus planes y de sus propósitos, no era que yo tuviera hijos. Pero Dios en su gran amor y misericordia, amados, me permitió tener una hija hermosísima, una hija hermosa. Entonces, amados hermanos míos, pero hoy yo te puedo decir, ya a mis 50 años, que creo que Dios, obviamente, estoy totalmente segura, Dios no se equivoca de todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Y hoy creo que habían razones para que nada más tuviera una hija. Y doy gracias por ello, doy gracias por la oportunidad que me dio de ser madre, la oportunidad que me dio de saber que era tener un hijo, una hija en este caso. Y amados hermanos, creo que el Señor no se equivocó, obviamente. El Señor sabía perfectamente que ese era como que mi complemento, sí, como que necesitaba una familia pequeña, no sé, quizá por todo lo que hoy en día realizo, ¿verdad? Para su obra, en el trabajo y todo. Creo que Dios, o sea, tiene todo tan diseñado, tan perfecto. Y vio que así era perfecto que fuera mi vida con una sola hija, con una familia muy pequeña. Entonces, amados hermanos míos, de pronto nuestros planes van a ser diferentes a los planes de Dios, pero que nos quede claro que Dios no se equivoca, que Dios, sus planes y sus propósitos siempre van a ser buenos para nosotros y que van a ser agradables y perfectos. Algo que nos dice, mira, en este versículo en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, nos enseña en el inicio: no se amolden al mundo actual. Algo que tú y yo tenemos que recordar, que la palabra de Dios nos enseña que tú y yo no somos de este mundo, que tú y yo no pertenecemos a este mundo.
nosotros pertenecemos a ese reino del Señor porque somos hijos de Dios. Amados, o sea, tú y yo no pertenecemos a este mundo porque este mundo, pues obviamente hay mucha inmundicia en él, hay mucho pecado, hay muchas cosas que van en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. En todos los aspectos, en todas las áreas que quisiéramos revisar, hay muchas cosas que van en contra de las leyes, de los mandatos, de las reglas, de la voluntad, sobre todo de Dios. Entonces nosotros no podemos ir en contra de ello. Y la palabra nos enseña que el que es amigo de este mundo, pues es enemigo de Dios. Entonces, amados, nos enseña la palabra del Señor en Romanos 12:2, no nos amoldemos al mundo actual. No nos acomodemos, no empecemos a ver las cosas que el mundo nos muestra y nos enseña como cosas que son normales o como cosas que están bien, y entonces las empecemos a aceptar como que debe de ser así, como que las cosas incluso que están mal, que nos dice la palabra del Señor, que no se deben de realizar, las empecemos a ver como algo como normal. Nosotros tenemos que guiarnos y ser guiados y llevados, instruidos, enseñados con la palabra del Señor. Hay un libro que nos va a poder ayudar a ver, amados hermanos, la realidad, la verdadera realidad de lo que está pasando en el mundo, a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, a que no nos perdamos y que el mundo nos confunda, amados. Y pues ese libro es la Biblia. La Biblia, este libro que ha sido, ahora sí que perseguido, quemado, que ha sido, ahora sí que hasta escondido. Hasta la Biblia ha sido hasta de contrabando en algunos países del mundo. ¿Por qué? Porque es la luz, como dice la palabra, es luz que da para nuestro camino, para nuestra forma de vivir. Entonces tú y yo tenemos que pues estar guiados por la palabra del Señor. Es la única manera en la que no nos vamos a desenfocar, es la única manera en la que no nos vamos a perder, es la única manera en la que nos va a mantener en el camino correcto, que es para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos sigue enseñando algo muy tremendo y poderoso. Si no sean transformados, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Amados hermanos míos, cada vez que tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, nos va renovando nuestra forma de ver y de pensar. Nos va guiando como tú y yo vamos a estar pensando, cómo tú y yo vamos a actuar, cómo tú y yo vamos a accionar en ciertas situaciones que puedan pasar en nuestras vidas. Amados, todo tiene que ir de acuerdo a qué dice la palabra de Dios que tengo que hacer yo como hija o hijo de Dios. Entonces, la guía absoluta y total y perfecta, que es la voluntad de Dios, amados, está escrito en este libro. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Amados, está en este libro. Todo lo que escrito está es su voluntad. Ahí nos enseña cómo tú y yo tenemos que pensar, cómo tú y yo tenemos que actuar, cómo tú y yo tenemos que accionar, cómo tú y yo tenemos que ser como padres, como seres humanos, como hermanos, como hijos, como todo. Así que ahí está la respuesta absoluta de todo. Ahí está nuestra forma de vivir en esta tierra, amados. Así que la voluntad de Dios, principalmente, ¿cómo vamos a saber qué es lo que es la voluntad de Dios? Pues en la Biblia, no hay otro lugar. La Biblia nos enseña cuál es su voluntad. Y bueno, y nos continúa enseñando esta palabra. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, recordemos, hoy nos tenemos que llevar lo que sea lo que sea que pase en nuestras vidas, amados. Si Dios permite alguna situación, esa voluntad de Dios que permite alguna situación en nuestras vidas, es porque hay un plan perfecto, hay un propósito perfecto, hay una causa, hay un motivo
perfecto de parte de Dios. Siempre va a ser algo bueno para ti, para mí, para nuestra familia, para cada uno de nuestros hijos. Siempre va a haber algo perfecto, aunque sea algo que digamos, pero ¿cómo va a ser perfecto? Si alguien murió, ¿no? Por ejemplo, ponemos un ejemplo, que se muere alguien al que queremos mucho. Y decimos, bueno, pero ¿cómo pudo haber sido que esa fue la voluntad y es agradable y es perfecta y es buena de parte de Dios? Amados hermanos míos, hay cosas que no vamos a poder entender en su momento, pero que en algún día el Señor nos va a poder que nosotros lo entendamos y lo comprendamos, y entonces digamos, ahora entiendo por qué Dios permitió tal situación en mi vida, por qué Dios permitió que aquella persona muriera o ya no estuviera con nosotros, y vamos pudiendo entender. Hay muchas cosas en mi vida que Dios ha permitido y que en su momento, mis amados hermanos, yo creo que a ustedes también les ha pasado, que en su momento yo dije, Dios mío, no entiendo, no comprendo por qué, o sea, no un por qué como que reclamando, sino un por qué como que, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar, Señor? Pero ya con el paso de los años o con el paso del tiempo, a veces unos días, unas semanas, unos meses o en años, entonces podemos entender y comprender cuál era el propósito de aquello que nos pasó. Y entonces decimos, Dios es bueno, Dios su voluntad es buena, es perfecta. Entonces es algo que tú y yo siempre en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos que tener en cuenta. Todo es perfecto, Dios no se equivoca. Dios no se le salió de las manos, a Dios no se le pasó, así como que se le olvidó que nosotros estábamos, se le olvidó nuestra familia, se le olvidó nuestro matrimonio, se le olvidó nuestra vida. No, a Dios no se le olvida nada, te tiene tan presente. Amados, te tiene presente, o sea, desde antes, dice que de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios que ya tú estabas en esa voluntad del Señor, ya Dios ya tenía un propósito y un plan para ti, así que no es nada, o sea, jamás se le va a olvidar al Señor, tu nombre, nunca se le va a olvidar lo que tú vas a hacer, nunca se le va a olvidar los planes y los proyectos que tiene para ti, amados. A nosotros se nos olvida, a nosotros sí se nos puede olvidar el Señor. De pronto hay días en los que quizá podamos tener tantas ocupaciones, tantas cosas que hacer, que nos olvidamos de nuestro Dios, de nuestro Creador, que es algo que no debe de pasar. Es algo que no debemos de permitir que pase en nuestras vidas. Tú y yo debemos de tener a ese Dios que es nuestro Padre en nuestros labios, pero sobre todo en nuestra boca, sobre todo en nuestra mente, pensando en Él todo el día, estando con Él, meditando con Él, hablando con Él, poniendo todo en las manos de Él. Y diciendo, Señor, fíjate que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Si después de todo el Espíritu Santo de Dios está con nosotros todos los días, ahí está. Recuerda esa presencia, recuerda que Dios ahí está. Si nosotros, lo único que tenemos que hacer es establecer esa relación con el Espíritu Santo de Dios y hacer así, como una persona física que está con nosotros, a lo mejor que nos acompañe, que está con nosotros, así ver al Espíritu Santo de Dios. Quizá no lo veamos con nuestros ojos naturales, pero sí sepamos o estemos conscientes que el Espíritu Santo de Dios ahí está. Y si nosotros con nuestro corazón lo sentimos, amados, se va a manifestar. Entonces, amados hermanos míos, Él nos va a ayudar a que hagamos la voluntad de Dios de la forma correcta, de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Vamos a revisar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 al 5. Dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos y que no conocían a Dios. Esta palabra nos invita, o sea, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Tú y yo no podemos ni pensar
como piensa el mundo, como piensan aquellas personas que no conocen a Dios. No podemos ni pensar, no podemos actuar, no podemos hacer cosas, amados, que harían las personas que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios no es que tengan el permiso de hacer cosas porque no conocen a Dios, y no es como que justificación. De todas maneras hay pecado. Se peca el hecho de que estemos haciendo cosas que no son del agrado del Señor. Pero, amados hermanos míos, si nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos conocimiento de la palabra, que tenemos ese conocimiento de lo que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios que, o sea, pecamos doble cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, amados, dice esta palabra, no nos comportemos como aquellos que no saben de la palabra, que no nos comportemos como aquellos que no conocen a Dios. Tú y yo, por medio de la palabra del Señor, conocemos la forma de pensar del Señor, la forma como actúa, como ha actuado, como ha accionado en el transcurso de los años de la antigüedad. Conocemos a ese Dios. Sabemos que es un Dios de amor, que su misericordia es grande y son nuevas cada día, lo dice la palabra. Pero también es un Dios de ira, un Dios que no le agrada el pecado. Y que en su momento destruyó pueblos porque ya la abundancia del pecado era demasiado. Y eso no lo permite su santidad, ¿sí? Entonces, amados hermanos míos, tú y yo nos enseña 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5, que no nos comportamos como el mundo se comporta, porque tú y yo no somos del mundo. Si tú y yo ya aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues tú y yo no tenemos que comportarnos como se comporta el mundo, ni hacer las cosas que hace el mundo. Nosotros tenemos que, dice la palabra, que tú y yo tenemos que ser luz para las naciones. ¿Y por qué, amados? Porque dice que somos luz para las naciones, porque tú y yo vamos a hacer, con nuestras vidas tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios. O sea, al ponerla por obra, toda la palabra de Dios es una luz, es una lámpara, es un universo que ilumina todo. La palabra de Dios es algo tan poderoso que ilumina cualquier oscuridad. Por eso tú y yo, cuando la ponemos por obra, ese poder de luz, ese poder que cambia todo, amados, está en nosotros. Esa palabra debemos de ponerla como obra y dar testimonio poderoso de la existencia de esa palabra, que es poder, que es viva, que es eficaz en nuestras vidas. Y por eso nos convertimos en luz para las naciones. Por eso nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de accionar, nuestra forma de hablar debe de ser totalmente guiada y dirigida por la palabra de Dios. Tú y yo no podemos comportarnos, por ejemplo, hablar como habla el mundo, o como dice esta palabra, como las personas que no conocen a Dios, como los paganos, dice esta palabra. A los paganos, ¿quién era? Gente secular que no conocía de Dios, que no sabe de la palabra. Y entonces, pues hace cosas. Por ejemplo, hay gente que su forma de ser es decir muchas groserías. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Nuestra boca debe de salir, dice, bendición y no maldición. En nuestra boca, con la que vamos a estar platicando con Dios, con la que le vamos a estar: Señor, te adoramos, Señor, nos rendimos, Señor, te amamos. No podemos estar maldiciendo o diciendo groserías, porque eso nos los enseña la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros cuidemos, tengamos una vida en santidad. Y cuando dice una vida en santidad, es que vamos a cuidar desde nuestra manera de pensar, que debe de ser acorde a lo que dice la palabra de Dios. Nuestra forma de actuar debe ser totalmente acorde a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Amados, tú y yo no podemos ir por el mundo, o sea, llegar a la iglesia y saliendo de ella, o congregarnos y decir: no, sí, yo creo en Dios y todo eso, y en la iglesia parecemos unos santos, ¿verdad? Y ya fuera de ellas, o sea, ya nos perdemos, ya
nos vamos al mundo, a las drogas, a los vicios, a todo el libertinaje que se puede dar en el mundo, amados hermanos míos. Tú y yo no podemos hacer eso. Y no porque nos los diga un hombre o una mujer o porque yo lo esté diciendo ahorita, no. Esto lo dice la palabra de Dios porque esa es la voluntad de Dios, que tú y yo tengamos una vida en santidad, que realmente, amados, cada día nosotros mostremos a Dios, pero no solamente en apariencias, porque también hay esa situación. No podemos dejar de hablar de ello. Hay gente que de pronto tú las ves y bueno, se ven santos adentro, afuera, por todos lados. Y son gente que de pronto, o personas que tú las ves y dices, no, pues casi están tomados de la mano del Señor, casi ya están en un piecito al cielo. Pero amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña algo. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amados hermanos míos, algo que tú y yo tenemos que entender, que nuestra vida espiritual o nuestra manera de vivir no solamente sea para quedar bien con los demás o para que los demás vean que, ay, sí, es que dice que es hija de Dios, es que predica, es que está en una congregación o está en una comunidad cristiana, o está en muchas actividades para Dios, y entonces vemos que su vida aparentemente está como que enfocada en el Señor, pero en el interior, a lo mejor en su familia, en el interior de su casa, pues es totalmente lo contrario. Es que hay personas que de pronto que se airan, que son groseras, que no son groseras en la iglesia, no son groseras en la calle, pero en su casa, Dios Padre, dicen cosas, agreden, ofenden, lastiman. Y entonces, amados hermanos míos, algo que tú y yo tenemos que entender, que la voluntad de Dios no es que seamos, como dice ahí mismo en la palabra, que seamos como tumbas blancas, que así les decía a los fariseos. Los fariseos parecían que estaban sus vestiduras así como que muy elegantes, sus vestiduras intachables, perfectas, que parecían santidad en todos lados que tú los vieras, pero Dios los describe, Jesús los describe como tumbas blancas. ¿Por qué? Porque solamente era de apariencia. Tú y yo tenemos que entender y comprender que nosotros tenemos que agradar a Dios. Agradar. Y muchas veces, amados, no, el hecho de agradar a Dios vamos a ser desagradables para el mundo. Eso es algo de cajón, eso es algo que va a pasar. Porque cuando tú y yo queremos agradar a Dios, y no solamente agradar a Dios delante de las personas, sino agradar a Dios ahí en nuestra intimidad, en nuestra casa, en la intimidad con nuestra familia, en la intimidad con nuestros hijos, en la intimidad con nuestro esposo. Cuando tú y yo queremos agradar a Dios con nuestra forma de vivir, pero ahí donde nadie nos ve, donde está esa intimidad con Él mismo, con Dios, cuando queremos agradar, amados hermanos, es algo hermoso y maravilloso. Estamos siendo tan sinceros y hay muchas cosas que se van a mover, no solamente físicamente, sino hay un mover del entorno espiritual que va a trascender, que se va a manifestar en tu vida física, en tu vida cotidiana. Cuando tu vida espiritual está bien, está delante de Dios, de acuerdo a su voluntad, amados, que es agradable en su voluntad del Señor, pues va a trascender y van a haber cosas increíbles y maravillosas en tu vida diaria. No, es algo que es como que consecuencia, amados, algo bueno, algo hermoso, algo de bendición que vamos a cosechar. Dice la palabra que todo lo que sembremos cosecharemos. Si nosotros sembramos una relación con Dios en la que nuestra preocupación y nuestra ocupación es agradarle a Dios y hacer su voluntad, pues va a haber una cosecha increíble, va a haber una cosecha de frutos
en el que Dios va a bendecir de una manera de acuerdo a su voluntad, amados, y de acuerdo a lo que Él desee en nuestras vidas y estén en sus planes y sus propósitos para cada uno. Claro que sus propósitos, sus planes celestiales son buenos, pero son diferentes a cada persona, a cada familia, a cada matrimonio, a cada uno de nuestros hijos. Los planes y los propósitos de Dios van a ser siempre distintos. ¿Por qué, mis amados? Porque cada uno tiene algo que hacer. A Dios nos dotó a cada uno de dones. A Dios nos dotó a cada uno de una forma de ser diferente, algo especial. Así que los planes del Señor y sus propósitos, algo que nos tiene que quedar claro que es igualito en todos, es que es bueno, es que es agradable y que es perfecto. Que eso es algo que nos tiene que quedar muy claro en esta noche. Y seguimos escudriñando esta palabra, 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 5. Y dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Por qué marca mucho esto del Señor? Porque una de las cosas que más aprovecha el enemigo contaminar es nuestro cuerpo. Y no solamente lo contamina físicamente en cuestiones de enfermedad, lo contamina en cuestión sexual, porque el ámbito sexual es algo que el enemigo disfruta cuando tú y yo profanamos el cuerpo, que es el templo del Espíritu. Por eso en la palabra se habla mucho de esto, en la palabra se toca mucho que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, no solamente para que tengamos una buena salud, sino para que tengamos esa integridad espiritual. Recordemos que la palabra nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nos enseña que había un lugar santo y un lugar santísimo. Que cuando Jesús en la cruz hizo ese sacrificio, amados hermanos míos, y derramó su sangre para que tú y yo fuéramos salvos y todos los pecados fueran borrados, amados, pasó algo extraordinario. Nos dio ese lugar santísimo en nosotros mismos. Por eso nos convertimos en ese lugar sagrado. En ese lugar sagrado que está en nosotros mismos. Por eso la palabra se encarga de estar diciendo de forma constante que tú y yo no profanemos este templo, este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo de Dios, que lo cuidemos, que lo guardemos, que no lo exhibamos, que estemos resguardando, porque es un templo. Es un lugar sagrado, es un lugar especial por Dios. En el libro de Corintios nos habla que para Dios tiene un valor tremendo este lugar que es nuestro cuerpo. Entonces, tú y yo lo debemos de cuidarlo en todos los aspectos, en cuestiones de salud, en cuestiones de que pues no lo expongamos, cuando digo no lo expongamos, me estoy refiriendo en todas las formas posibles, para no enfermar y para no quitarle ese valor. Recuerda que las piedras preciosas nunca las vas a encontrar así al descubierto, ¿verdad? Todas las piedras preciosas están cubiertas, están resguardadas, y que se tiene que trabajar mucho para encontrarlas. ¿Por qué? Porque son cuerpos, ahora sí que piedras preciosas que tienen un valor tan grande que nunca la vamos a encontrar así nada más que tiradas y fáciles de encontrar. Así nuestro cuerpo debe de ser algo que protejamos. Por eso la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual que va a profanar el templo del Espíritu Santo. Y dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Tú y yo vamos a dar cuentas de cuántas veces hemos profanado este cuerpo. Vamos a dar cuentas, así que a cuidarlo. Si no lo has cuidado,
cuídalo, porque se te va a pedir cuentas de ese templo en donde es el hábitat del Espíritu Santo. Y dice, de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. Amados, aquel que no conoce a Cristo Jesús, pues está en su mundo, está pensando que lo que está haciendo está bien, que lo que está haciendo pues no tiene nada de malo. Está pensando que nosotros somos exagerados, de que nosotros ya son esos puritanos, santos, pero ya no nos hablan como santos como de forma de respeto, sino como de burla. Entonces, amados hermanos míos, la palabra nos enseña que tú y yo cómo vamos a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, pero sobre todo nuestro cuerpo en esta tierra, porque desde ahí, se cuida alma, espíritu y cuerpo. Tenemos que cuidar la santidad de todo, mis amados. Vamos a revisar 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que todos conozcamos la palabra, es que todos sepamos qué tenemos que hacer en esta tierra. Tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo tenemos una gran y tremenda responsabilidad. Aquel que no sabe de la palabra, pues tiene que agarrar la Biblia y empezar a conocer a papá, si no, nunca lo va a conocer, nunca va a saber qué es lo bueno y lo malo. Se va a confundir, amados hermanos míos. Yo de pronto me pregunto, yo digo, Señor, si yo no supiera hoy en día todo lo que conozco de tu palabra, que aunque me falta muchísimo todavía por estudiar más, lo poco que sé, le digo al Señor, de lo poco que sé, me ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo que está hoy en el mundo, a distinguir en todo lo que está pasando y de lo que el mundo quiere confundir al pueblo de Dios. Pero yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿cómo estaría yo? ¿Estaría en acuerdo con muchas cosas que hoy el mundo ve como normal, natural? Mira, no nos vamos tan lejos. Hay dos cosas que están pasando hoy en el mundo que todo el mundo lo ve como naturalito, como que ay, eso está bien, está normal. Una de las cosas que está pasando, la fornicación. La palabra de Dios dice que ningún fornicario va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, sin embargo, hoy en el mundo hay muchísimas parejas que no están casadas. Muchas parejas que dicen, ay no, pues ¿para qué me voy a casar? A lo mejor no me entiendo y al rato me separo. A mí me pasó, de verdad, a mí me pasó al inicio de mi matrimonio, al inicio de mi vida como pareja. Yo incluso tuve un pensamiento así, y le doy gracias a Dios por la vida de mi madre, porque mi madre dice, no, ¿cómo van a estar así? No, se tienen que casar, y casi me llevó a rastras al registro civil. Pero hoy le doy gloria a Dios por la vida de mi madre, porque yo tenía esa idea. Y hoy hay muchas personas que tienen esa idea en su corazón, en sus pensamientos, y lo ven como algo normal. Sin embargo, la palabra nos los deja muy en claro, que ningún fornicario va a entrar en el reino de los cielos. Como que a la gente ni le preocupa. Amados, hoy a mí sí me preocupa. Y le doy gracias a Dios que estoy bien casada. Sí, y digo, Dios, gracias Señor. ¿Por qué? Porque algo que nos enseña la palabra de Dios es a distinguir entre lo que el mundo hoy lo ve como algo natural. Otra de las cosas, mira, algo que todo el mundo de pronto ve natural, y te lo digo porque no hace mucho tuve una conversación con una persona, y yo la estaba observando, la estaba escuchando, y yo decía, Dios mío, de pronto tenemos así como que vemos algo tan natural, lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, pero decimos ser hijos de Dios, decimos ser
que creemos en Dios, decimos, no, pues Dios está transformando mi vida, estoy cambiando, pero de pronto te encuentras con ciertas situaciones que te das cuenta que aún todavía hay mucho que cambiar, y que la mentalidad, por eso Dios en la palabra nos enseña que tiene que ser renovada nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces, estaba yo platicando con una persona y me decía, ay, es que sale que yo no pago la luz. Tengo años, estoy en resistencia, pero bueno, en ese lugar, pues, nadie paga, o sea, como diciendo, pues si todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago, ¿sí? Y entonces yo no sabía, así no sabía esto de esta persona, y no la estoy criticando, mis amados, sino estoy poniendo de ejemplo que a veces podemos estar haciendo cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. ¿Por qué, amados? Porque dice la palabra de Dios, nos enseña, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay reglas y hay cosas que tú y yo como ciudadanos en esta tierra, viviendo en esta tierra, tenemos que cumplir. Entonces, tú y yo tenemos que ser cumplidos. Algo que nos enseña los 10 mandamientos, dice, no robarás. Entonces, no robar significa que no le quitemos algo a alguien que le pertenece. Si tenemos que pagar por algo, pues lo tenemos que hacer, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Aquí lo que hay que buscar es la manera que no gastemos tanto, para que no paguemos tanto y para que nos rinda lo poco o lo mucho que nosotros adquiramos, ¿verdad? Que de nuestro sueldo administremos bien, pidamos a Dios la administración de los bienes porque son bienes del Señor. Pidamos sabiduría financiera para que podamos administrar lo poco o lo mucho que Dios nos dé. Pero fíjate cómo podemos tener una mentalidad de decir, no, pues si todo el mundo lo hace, o sea, y yo tenía así como que Dios decía, Dios mío, ¿cómo nos hace falta de pronto darnos cuenta que estamos mal? Porque eso no, un hijo de Dios, y dirán mucha gente, ay, doctora, está usted exagerando y todo. No, yo no estoy exagerando, eso es lo que dice la palabra. La palabra nos dice que tú y yo debemos de ser hombres y mujeres justos. La palabra nos dice que tú y yo no debemos de robar. Mira, voy a hacer otra cosa sencillita, y es un ejemplo que estoy dando. No es para ofender absolutamente a nadie, eso es algo que tenemos que empezar a ver, pequeñeces a veces que no visualizamos que estamos mal, que tenía que ser renovada nuestra mente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, una fruta o un árbol que está de nuestro lado y que están las frutas, pero el tronco está en el terreno del vecino, pues obviamente si el tronco está del lado del vecino, pues ¿de quién es el árbol? Pues del vecino. Yo leía la otra vez en Facebook, decía, de una persona que decía, bueno, si los frutos del vecino están de mi lado, bueno, son del vecino, son míos. O sea, si nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, nos deja clarito que ese árbol es del vecino. Pero si nos vamos en las cuestiones del mundo, el mundo nos va a decir, no, pues si está de tu lado, pues todos son tuyos, ¿no? Mira, qué diferencia. Y son cosas, detalles que nos hace el mundo y lo que nos enseña el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser renovados. O sea, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Hoy en día yo te invito a que todo lo que tú vayas a hacer y que de pronto te entre como que la duda, o no, mejor dicho, de todo, empieza a analizar si todas las acciones, de todo lo que estás haciendo, qué dice la Biblia de ello. O si no has leído toda la Biblia, entonces pregúntale a tus hermanos que tengan más conocimiento de la palabra. ¿Qué dice la palabra de esto, hermano? ¿O qué dice la palabra, pastor, de esta situación?
que tienen ese conocimiento de la palabra, que no te den la opinión de ellos en su persona, que te den la opinión de lo que Dios ya dice en su palabra, porque es la opinión de Dios, es la voluntad de Dios lo que tú y yo vamos a seguir en nuestras vidas. No es lo que piensa el mundo o lo que están haciendo los demás, porque si los demás están haciendo cosas que son del desagrado de Dios, pues tú y yo también vamos a terminar haciendo eso. Entonces, nuestra vida debe de ser dirigida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en respecto a esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de actuar? Amados, eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, podemos estar congregándonos, podemos estar orando, podemos estar ayunando, podemos estar sirviendo en la obra, pero si nosotros estamos robando luz, no la estamos pagando, porque decimos y nos justificamos y decimos pues que todo el mundo lo hace, todos lo están haciendo. No, pero tú y yo como hijos de Dios no podemos hacer eso, no podemos. ¿Por qué? Porque dice su mandamiento, no robarás. Tú y yo no podemos agarrarle las frutas del vecino porque está diciendo la palabra, no robarás. Amados, tenemos que ver qué es lo que nos dice y nos enseña la palabra. Entonces, hay actos que parecieran insignificantes, o hay actos que pareciera que no estamos haciendo nada malo, que no es algo, pero amados, la otra vez estaba compartiendo una serie por las mañanas que se llama Puertas Abiertas. Esos detalles son puertas abiertas, puertas que le permiten al enemigo entrar a tu vida y tener autoridad. Y entonces queremos nosotros que Dios escuche nuestras oraciones, escuche nuestro clamor y decimos, Señor, ayúdame y todo eso. Pero estamos robando, estamos haciendo cosas que no son adecuadas. Entonces, ¿cómo queremos que Dios responda a nuestra oración? Si nosotros no estamos cumpliendo y obedeciendo la palabra, la voluntad de Dios. Mira, nos enseña la palabra del Señor, por aquí traje el versículo, en que nos dice, no sé si lo puse, pero si nosotros no cumplimos los mandamientos del Señor, entonces no estamos amando a Dios. A veces decimos, Señor, yo te amo, yo, amado, te amo, te adoro, yo quiero hacer todo para ti, Señor. Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, en realidad no estamos amando a Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos, Dios sabe, dice que escudriña nuestros corazones, Él sabe perfectamente lo que vamos a decir desde antes que salga de nuestros labios. Amados, nosotros no lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar a poner, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, amados, tenemos que empezar a filtrar todos nuestros pensamientos. Tenemos que empezar a filtrar todas nuestras acciones, pasarlos por el sedazo de la palabra del Señor y ver si en verdad estamos actuando de la forma correcta y no nos estamos engañando. Porque, amados, Cristo viene ya y su pueblo tiene que estar preparado. Su pueblo hoy en día no podemos seguir engañándonos. Hoy más que nunca tú y yo tenemos que estar más que listo, así como aquellos que están con su maleta de viaje porque ya le van a hablar y que tiene que salir corriendo. Así tú y yo tenemos que alistar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo alineado a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, toda está escrita en la palabra, no hay de otra, ¿sí? Por eso la palabra de Dios no se discute. Yo algo que he aprendido, porque el Espíritu Santo de Dios me lo ha enseñado, es que la palabra de Dios no se discute. Aquel que no piense de acuerdo, no a como yo piense, sino a como está escrito en la palabra. Amado, no perdamos el tiempo discutiéndolo, porque dice la palabra misma, y eso es algo que está ahí, que dice que no a todos se les va a revelar, porque no todos tienen el corazón dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios. A quienes se les revela la palabra, a quienes Dios les muestra los misterios de la palabra, aquellos que decimos, Señor, yo me rindo a ti.
Dime, guíame, instrúyeme. Y de pronto te encuentras con situaciones en las que te ves que dices, ay Señor, eso está complicado, está difícil, pero bueno, yo sé que no va a ser con mis fuerzas, yo sé que no va a ser con mi voluntad, va a ser con tu espíritu, Señor, va a ser con tu espíritu. Sabemos que no va a ser por nosotros, sino va a ser con el Espíritu Santo de Dios, quien nos va a ayudar a salir adelante, quien nos va a ayudar a ser diferentes. Y amados hermanos míos, no creas que, ay, la doctora Julia ya está en otro nivel. No, amados, sigo luchando, vamos a seguir luchando todos los días, amados. Mira, yo he aprendido algo. Dios te va enseñando muchas cosas a lo largo de los días de tu vida. Y es que todos los días es una nueva batalla. Hoy está terminando esta batalla, está terminando el día. Si me llego a dormir, pues ya se acabó. ya lo que pasé y superé ya se terminó en este día. Pero mañana, si Dios me permite despertar y abra los ojos, habrá una nueva batalla, una nueva batalla espiritual, donde tendré que ponerme toda la armadura de la palabra. Toda es a usar la espada de la palabra, usar todo lo que nos enseña la palabra, que es la voluntad de Dios, para poder vencer todo lo que se vaya a enfrentar al día siguiente o en ese día que Dios nos permita vivir. Tenemos que empezar a poner, hay que escudriñar la palabra. En definitiva, ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios si no leemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a saber si lo que estamos haciendo es correcto si no escudriñamos la palabra? Amada, la única manera de saberlo, pues es escudriñando su palabra. Y bueno, vamos a continuar. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo de 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al reconocimiento de la verdad. Amados, hay algo tremendo que tiene que quedar claro. La voluntad mayor de nuestro Señor es que tú y yo seamos salvos. Esa es la voluntad más grande del Señor. Ese es lo ideal de su plan, de sus propósitos. Es el propósito y el plan celestial de forma universal de todo lo que quiere el Señor en forma general y poderosa. Es que toda su creación sea salva. Que todo hombre o mujer que esté en esta tierra sea salvo. Esa es la voluntad del Señor. Pero para que tú y yo seamos salvos, pues tenemos que someternos a Dios. Sobre todo, reconocer y creer en Cristo Jesús, en que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que es el principio, que es el fin, que es Él el camino, la verdad, la vida, que es el único que nos va a llevar hacia el Padre, que es nuestro intercesor delante del Padre, quien murió y se sacrificó y dio su vida y se derramó su sangre para que tú y yo fuéramos limpiados, purificados, santificados, nuestras vestiduras fueran blancas, sin arrugas, sin mancha, y tuviéramos la grandísima y maravillosa y poderosa oportunidad de tener una relación maravillosa con el Padre, con nuestro Padre Celestial. La voluntad de Dios es de que todos conozcamos a Cristo Jesús, es que reconozcamos que es su Hijo, es que reconozcamos que en Él, solo en Él vamos a ser salvos, que solo en Él está la verdad, amados, y que nos vayamos guiando de este libro maravilloso que es la Biblia. No hay un libro más hermoso, completo, poderoso, grande, lleno de sabiduría, que nos guía, que nos instruye, que nos enseña, que nos habla, que no caduca. Yo una de las cosas que me sorprendo de la palabra de Dios es que la leo y Dios habla a mi vida. Y mañana vuelvo a leer otra, a veces hasta la misma porción, y Dios sigue hablando a mi vida. Vuelvo a leer esa porción y Dios sigue hablando desde otro punto de vista, desde otra dimensión, desde otra forma de verlo. Amado, Dios sigue hablando, porque es un portal de comunicación entre Dios y nosotros.
La palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos. No la despreciemos, no la hagamos a un lado, no tengamos ese libro poderoso todo empolvado. Sí, ¿cuánto tiempo me queda todavía? 4 minutos. Ay, Padre, ay, amados hermanos, cómo se va el tiempo rápido, de verdad. Pero bueno, vamos a continuar. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está la voluntad de Dios, la que decíamos que Dios quiere, Dios Padre quiere que tú y yo le demos el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesús. Cuando tú y yo le damos el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesús, cosas grandes y maravillosas pasan. Yo te diré una cosa. Yo hasta mis 40 años, yo no le había dado el lugar que le correspondía a Jesús. Incluso yo puedo confesarlo y lo digo porque Dios ya lo sabe. Dios es una de las cosas que yo le confesé al Señor. Yo no amaba a Jesús, y te lo digo con toda la vergüenza del mundo, pero es la verdad. Y así hay mucha gente, lastimosamente. Hay gente que ama muchas cosas menos a Jesús, y que se dirige al Padre sin darse cuenta, o como no ha leído la palabra, no tiene el conocimiento de la palabra, no sabe que si nos dirigimos directamente al Padre sin la intervención de Jesús, amados hermanos, estamos hablando al aire, al techo. Estamos hablando, y ahí se está quedando nuestra palabra, porque quien abre el portal entre el Padre y nosotros es nuestro Señor Jesús. Y si nosotros no le damos el lugar que le corresponde, no lo amamos, no lo adoramos, no nos rendimos, no reconocemos su poder, su autoridad que el Padre mismo le dio, entonces, amados hermanos míos, nunca abriremos la puerta que nos da el acceso a tener ese contacto directo con el Padre Celestial. Amados hermanos míos, es Jesús, no hay otro, es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que derramó esa sangre que vino a este mundo, en una postura de ser humano, se humilló siendo ser humano, amados hermanos, aquí caminó con nosotros en esta tierra, en esta inmundicia. Y amados hermanos, tan solo por amarte a ti y a mí, solo porque nos ama, un amor que nunca vamos a poder entender y comprender. Qué hermoso, amados. Hay que hacer la voluntad del Señor. Vamos a continuar conociendo más la voluntad de Dios, porque hay muchísimo que aprender, mucho que hablar que no nos va a dar. Pero bueno, en el próximo programa, en 15 días, pues vamos a hablar de ello, y que Dios nos dé la sabiduría de lo alto, pero sobre todo la revelación de su palabra, y que esta noche te quede claro que la voluntad de Dios es perfecta. Él no se equivoca. Aunque pase lo que pase y que no entiendas y no comprendas hoy en día lo que está pasando en tu vida, la voluntad de Dios es perfecta. Hay un plan y un propósito celestial que es perfecto para tu vida. Y bueno, mis amados, Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas. Nos vemos en el próximo programa en 15 días. Dios con ustedes. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación. Plataforma Apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente.